Listo. Para las mujeres que luego no pudieron entrar ahorita, algunas por trabajo, algunas por otra situación, pero puedan ver la grabación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Papito Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre hacia nuestras vidas. Señor, en esta mañana venimos hoy delante de ti. Presentamos nuestra vida delante de ti, Señor. Padre, todo lo que somos, cuanto tenemos, vamos ahí, presenta tu vida ahí donde estás. Dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, me permitiste otro día más de vida. Puedo ver a mi familia, puedo ver, Señor, a mis seres que amo, Señor, a mis seres queridos. Puedo, sé que tengo salud, sé que te tengo a ti, Señor, porque en ti tenemos todas las cosas, Padre. En este tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú impartiendo, mi Dios, esta enseñanza. Me quito yo de este lugar, te cedo a ti el derecho, Espíritu Santo, para que seas tú quien hable, Señor, a la vida de cada mujer. Padre, que seas tú quien instruya, que seas tú, mi Dios, quien enseñe, que edifique las vidas, Señor. Tú eres quien da el crecimiento, tú eres quien da todas las cosas, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús, Señor Padre, yo reprendo todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor. Y declaro que esta palabra, Señor, a lo que tú nos estás llamando, Señor, a cada mujer va a dar fruto. Va a dar fruto, Señor, en cada mujer, en cada señorita, en cada señora, Padre, que está hoy en este lugar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, amadas. Bueno, vamos a iniciar. Para los que no habían entrado, ¿verdad? O no sabían, Dios le bendiga, hermana Isabel, a todas las que están por ahí. Estamos iniciando una serie llamada Mujeres llamadas a la obediencia. ¿Sí? Mujeres llamadas a la obediencia. Permítame un momentito. Ya, que tenían abierto un micro. Hemos estado viendo series anteriormente, vimos la serie de Mujer eres amada por Dios. ¿Cuántos aprendieron algo en ese devocional? Fue de mucha bendición, pero también en la serie de Mujer fuiste escogida. Hemos entendido que Dios nos ha escogido porque a Él le ha placido, nos ha escogido con propósito eterno. Amén. Pero también Él quiere que entendamos que tenemos que ser mujeres, que Él nos llama a la obediencia. Amén. Él nos llama a ser mujeres obedientes. Dios le bendiga, hermana María. Bendiciones a todas las que están por ahí. Blanquita, ya las vi por ahí. A todas bendiciones. A Nayi parece que vi. Así es, Dios le bendiga. Me da gusto verlas por acá. Algunas las conozco, ¿verdad? Otras no, pero ya por aquí nos vamos conociendo. Y miren, hoy yo quiero hablarte sobre esto. Mujer, eres llamada a la obediencia, ¿sí? Y yo quiero hablarte sobre una mujer que está en la Biblia y ella es Miriam. No sé cuántas de aquí conocen o han escuchado o han leído acerca de Miriam. Miriam era la hermana, fue la hermana de Moisés. Así es, Nayi, bendiciones. Fue la hermana de Moisés y de Aarón. Escucha esto. Algo que tú tienes que entender es que cuando Dios llama a una familia, cuando Dios llama a alguien, Dios, la voluntad del Padre es llamar a todos los suyos, es llamar a su familia, es llamar a los que le rodean. A donde quiera que nosotros estemos, tenemos que entender que tenemos y que somos bendición para otros. ¿Sí? La Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos esa luz y que Dios ha puesto propósitos eternos en nosotros. Amén. Y miren, yo quiero hablarte acerca de Miriam. Miriam nos dice justamente que fue hermana de Moisés y fue hermana de Aarón. Pero escucha lo que yo te quiero hablar en este día. Miren, cuando estábamos haciendo los temas, ¿verdad? La Paz, Suani y yo, recuerdo que este tema, esta mujer impactó mucho mi vida porque dije, wow, es tan cierto y tan claro cómo Dios quiere hacer cosas en nosotros, cómo Dios tiene planes en nosotras, ¿verdad? Pero muchas veces por nuestras decisiones podemos perderlo todo. Escucha esto. Eh, Miriam, aparte de ser eso que les comenté hace un momento, también era una líder. Escucha esto. Miriam era una líder en el pueblo de Israel. Ve apuntando, era líder, era una levita, era una adoradora de Dios, dirigía la alabanza y también era una profeta. Miriam.
tenía propósitos divinos, tenía propósitos de Dios en su vida. Era líder, era adoradora y era profetisa, dice la Biblia. ¿Sí? Había grandes cosas y propósitos de parte de Dios en la vida de Miriam. ¿Sí? Dice aquí en Éxodo, voy a leerte, ayudó a su hermano, ayudó a Moisés, porque cuántos aquí saben la historia, ¿verdad? De que el faraón, dice la Biblia, que había mandado a matar a todos los niños, a todos los bebés. ¿Por qué? Porque los hebreos, los hebreos, el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Él no quería que se pusieran en contra de él y dice que mandó matar a todos los bebés. Sí. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Eh, Moisés, Dios tenía un plan con Moisés, ¿sí? Y también tenía un plan con Miriam. Y dice la Biblia aquí en Éxodo 2, del 1 al 4, te voy a leer, dice, un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el hijo era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Se había dado ese decreto. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina. Ve imaginando, yo sé que todos hemos visto esa historia de Moisés, y puso al niño dentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del Nilo. Imagínate, o sea, uno como mamá que a los hijos uno los ama, pero ella tuvo que hacer eso. Y miren, todo eso que la mamá Jocabet hizo por Moisés era porque ella sabía que había un plan de Dios. Y ella no quería y no iba a dejar que el enemigo, porque al final fue el enemigo que usó a Faraón, que él muriera. Dice aquí en el 4, sin embargo, ahí es donde viene el papel, empieza el papel de Miriam. Sin embargo, la hermana de Moisés se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río y ahí fue donde encontró a Moisés. Acuérdense que la hija del faraón fue quien encontró a Moisés y lo adoptaron. Pero ¿qué hizo aquí Miriam, amadas hermanas? Miriam, Miriam cuidó a su hermanito. Miriam se fijó que él no se desviara, que él llegara a un lugar seguro. ¿Esto de qué me habla? Dios les bendiga, hermana Natividad, a los que se van entrando. ¿Esto de qué me habla? Que a nosotras como mujeres, amadas hermanas, Dios nos llama con propósito, sí, pero también nos llama para que nosotros seamos esas cuidadoras de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿sí? Miriam fue una hermana protectora, fue una hermana que cuidó a Moisés en todo tiempo, para que no le pasara nada, para que pudiera llegar a la orilla. ¿Sí? Así muchas veces Dios nos llama. Nosotras como mujeres, la Biblia es clara cuando dice que la mujer sabia edifica su casa. Miren, eso es algo tremendo, pero a la vez tiene un poder muy, muy fuerte, porque habla de edificación. La edificación, eso me habla de lo que nosotros actuamos, de lo que nosotros hacemos. Cuando la Biblia dice la mujer sabia edifica, me habla de lo que hacemos nosotras, nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos en nuestro hogar. Entonces, muchas veces no entendemos esa palabra. Nosotros somos esas personas que van a llevar a nuestra familia a los propósitos de Dios, las que nos tenemos que mantener también muchas veces fuertes, firmes, las que tenemos que llenarnos de fe, de confianza, las que no tenemos. Muchas veces cuando viene el temor, tenemos que hacer eso a un lado y aferrarnos a Dios. No sé tú, pero imagínate, Miriam, era una niña en aquel tiempo. ¿Y qué pasaba? Aunque fuera una niña, quizás ella tenía miedo. Sabía que se iba a acercar al palacio del faraón. Sabía que había animales ahí en el río. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Ella tuvo fe, ella se aferró y ella dijo, yo voy a proteger a mi hermano y yo voy a vigilarlo hasta allá. ¿Sí? Ella fue una líder. Voy a hablarte de la parte del liderazgo de Miriam. Dice aquí en Éxodo 15:19, cuando la caballería del rey de Egipto, recordemos que cuando ya el faraón había dicho, ya llévate al pueblo, ¿recuerdan esa historia? Dice la Biblia que Moisés se llevó al pueblo de Egipto, al pueblo lo sacó de Egipto. ¿Y qué pasó cuando estaban allá? Dice que después de un tiempo el faraón volvió,
a lo mismo y fue tras ellos. Y dice, cuando la caballería del faraón y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, aquí el mar ya se había abierto. Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Todos sabemos esa maravillosa historia. Entonces, la profetisa María o Miriam, que era la hermana de Aarón, tomó un pandero y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a danzar y a cantar. Y María las invitaba a cantar así. Como les decía, canten en honor a nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria, hundió en el mar a los caballos y jinetes. Hasta hay una alabanza, ¿se la han escuchado? La que dice, echó a la mar los carros del faraón. Bueno, la que inventó esa alabanza, la que levantó esa canción fue Miriam. Por eso les digo que ella era una mujer con propósitos, era una líder, le ayudaba a liderar junto con Aarón al pueblo de Israel. Recordemos, amadas hermanas, que era un pueblo grande. Aproximadamente, dicen los historiadores que era como de, no sé, ¿qué será? Unos 2 millones de personas. Tremendo. Yo aquí veo, vivo en la ciudad de Villahermosa y estaba investigando y aquí dicen que hay aproximadamente 700,000 personas. Y yo veo que hay mucha gente, que es una ciudad grande. Imagínate cómo era de grande el pueblo de Israel. Era una nación ya grande en ese tiempo. Por eso el faraón tuvo miedo. Y miren, y ella fue una líder, escribe ahí, fue una líder, fue una adoradora y acabamos de ver que también era una profeta de Dios. Había propósitos. El texto aquí que vimos indica que Miriam no solo lideraba a mujeres en la danza, sino que también guiaba cánticos, incluso a hombres también, con un canto de celebración y victoria, porque le dijo que todo el pueblo adorara a Dios. ¿Sí? La Biblia nos habla en otra parte acerca de David. La Biblia dice que David, obviamente sabemos que él era un adorador, pero también la Biblia lo menciona como un profeta. David, era un adorador profético, ¿sí? Y lo que puedo entender es que Miriam era una adoradora profética también, ¿sí? ¿Qué significa? Que en medio de la danza, en medio de la adoración, ahí Dios le da palabra, ahí Dios le muestra. ¿Cuántas de aquí, amadas hermanas, son bendecidas con los salmos? Los salmos son de gran bendición para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Ahí Dios nos está hablando. Y sabes, la mayoría de los salmos las escribió las escribió David. Y él era un adorador. ¿Qué significa? Que cuando él estaba ahí, cuando él adoraba a Dios, ahí Dios le daba, ahí Dios le revelaba, ahí Dios le hablaba qué escribir. La mayoría de salmos los escribió David y son cánticos. Entonces, son un tipo de profetas, amada iglesia, amadas hermanas, son los adoradores proféticos. Y Miriam era una adoradora profética también. ¿Sí? Aquí hay grandes cosas y que tú te tienes que ver, propósitos, características que tú tienes que ver, ¿verdad? ¿Qué llamado, qué propósito Dios ha puesto en tu vida? Todas las que estamos hoy aquí, todas las mujeres que hoy estamos aquí en este devocional, en todas Dios ha puesto un propósito. En todas Dios te ha puesto grandes cosas en ti, como lo puso en Miriam. Miriam, te vuelvo a repetir, guiaba a las mujeres, era como que la líder de mujeres del pueblo de Israel. Ella les aconsejaba, ella les daba instrucción, ella les decía, las guiaba, les enseñaba. Ya te pusiste a pensar. Ella también guiaba a todo ese pueblo de Israel en alabanza, en adoración. Y también profetizaba. ¿Sí? ¿Cómo profetizó aquí? En medio de la adoración. Dios le puso ese cántico y ella lo declaró. Sí, si algunas mujeres aquí se están identificando, lo que sí te puedo decir es que Dios ha puesto en ti un liderazgo, es que Dios en ti ha puesto una mujer con propósito, es que en ti Dios ha puesto, no sé si a lo mejor eres una adoradora, a lo mejor no sé si también tienes llamado a ser profeta o tienes algún don profético. Cualquier cosa que tú tengas,
de parte de Dios es valioso y es importante. Todas aquí tenemos planes. Dios tiene planes en nuestra vida. ¿Sí? Miriam, te vuelvo a repetir, yo cuando estaba leyendo acerca de Miriam dije, wow, esta mujer trae un combo, ¿sí o no? ¿Y soy de qué? Ay, bendiciones, hermanita. Sí, sí, hermanita Sandrita, ya la he visto. Imagínense, yo aquí veo a Miriam y digo, bueno, algunas solamente profetizaban, otras nada más cantaban. No, esta tenía un combo completo. Esta tenía varias cosas, varios dones que Dios le había dado. Porque sabes que yo he entendido algo y tienes que ahí que escribirlo o apropiártelo en tu corazón. ¿Sí? Muchas veces Dios da cosas, Dios pone cosas en ti. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que va a usar en tu vida. Mira, amadas hermanas, el pueblo de Israel estaba cautivo. Dice la Biblia que estuvieron 400 años en esclavitud. Él necesitaba preparar a sus líderes, él necesitaba equipar a sus líderes para que el pueblo pudiera ser enseñado, para que el pueblo pudiera ser instruido. Amén. Entonces, por eso él había puesto grandes cosas. ¿Qué cosas Dios ha puesto en ti? Yo sé que aquí hay mujeres con propósitos. A lo mejor tienes don de ciencia, tienes don de discernimiento, a lo mejor eres una intercesora del reino de Dios, a lo mejor eres una evangelista, aquí hay mujeres que son evangelistas, a lo mejor tienes un llamado a ser una maestra de su palabra, a ser pastora, a ser profeta, a ser apóstol, sea cual sea el llamado que Dios ha puesto en tu vida, ¿sí? Lo importante, ¿sabes qué es? Que tú aprendas a ejercerlo y escucha bien, a cuidar eso porque esa es la palabra que hoy Dios quiere traer a tu vida. Quería hablarte sobre todas las cosas buenas que habían en Miriam, sobre todas las cosas que Dios le había dado, ¿sí? Sin embargo, hubo una situación, amadas hermanas, y es que Miriam actuó en desobediencia. Miriam hizo algo, ¿verdad? Que por un momento le hizo perder todo lo que ella tenía. Sí, yo quiero que vayamos ahí, te voy a leer rápidamente Números 12 del 1 al 16. Y presta atención lo que dice aquí. Miriam y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. A lo mejor tú me vas a decir, es que ese Moisés se unió en yugo desigual, no estuvo bien, pero miren, algo que yo he aprendido, hace poco mi hijo mayor, Uciel, ha estado leyendo la Biblia y en Romanos, vimos creo que en Romano 2, a mí me llamó la atención donde Dios dice en su palabra que solamente Dios puede juzgar. Dios es justo, pero el único que tiene, escucha esto, la autoridad, ¿verdad? La autorización y el derecho de juzgar es Dios. Y Dios nos habla que el único que sabe juzgar correctamente es Él, porque Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos, Él sabe todo lo que estamos viviendo y todo lo que somos. Entonces, aquí hubo un error que Miriam cometió y es que ella habló mal de ese siervo de Dios que era Moisés. Era su hermano, pero habló mal, murmuró. Y le dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? Empezaron a cuestionar. Dice, también nos ha hablado a nosotros. Mira, eso es tremendo, porque ciertamente también Dios le hablaba a ella. Pero no era el caso decir eso. Dijo, Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellas se acercaron les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, lo hago por este medio de visiones y sueños, pero con Moisés, que es más fiel que todos mis servidores, hablo cara a cara. Mira qué tremendo. Dios, recordemos que algo que siempre David decía, por eso dice la Biblia que David también era un hombre conforme a su corazón, porque él no se atrevió a tocar a un ungido de Dios, porque él sabía que eso es importante para Dios. Aquí Dios le estaba diciendo, como ustedes hablaron mal de Moisés,
quien es un servidor mío, un fiel servidor, entonces yo a ustedes les voy a exhortar cara a cara. Les voy a llamar la atención. Dios estaba molesto en ese momento, lo podemos leer aquí. Y dice ahí, dice, y a él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería, la piel de María está deshecha. Y luego dice, Moisés entonces le pidió a Dios que la sanara. Y Dios la sanó, pero le dijo que iba a quedarse fuera del campamento 7 días. Imagínense qué tremendo. Te hablé de una mujer, ¿verdad? Líder, una mujer que estaba caminando en los planes, en los propósitos de Dios, que estaba ahí, que estaba firme, que estaba llena de fe, que estaba llena de agradecimiento en su corazón, pero de un momento a otro, ¿verdad? A causa de una acción, a causa de una desobediencia, perdió todo. ¿Sí me vas entendiendo, amada hermana? Por eso algo que tenemos que entender es que a Dios le agrada la obediencia. Tú me vas a decir, ¿en qué desobedeció Miriam? A Dios no le gusta que murmuremos. A Dios no le gusta ciertas cosas, no son buenas. No son buenas. Algo que yo he entendido es que todo lo que es pecado, ¿a qué se le llama pecado? La Biblia dice que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado no le agrada a Dios, pero ¿sabes cómo puedes identificar qué es el pecado? Tú puedes analizar y decir, ¿será que esto es pecado? ¿Será que esto está bien? ¿Será que lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando está bien? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que es pecado y que no es correcto? Todo aquello, escucha bien, todo aquello que le hace daño a tu prójimo y a ti mismo. Todo eso es pecado, todo eso trae una consecuencia no buena a nuestra vida. Y por tanto son cosas que a Dios no le agradan y pueden venir consecuencias a nuestra vida. Por eso, amadas hermanas, tenemos que entender hoy que Dios nos está haciendo un llamado a ser mujeres obedientes. ¿En qué, pastora? En todo lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿En qué cosas Dios te ha dicho que tú cambies, que tú tienes que hacer, que tú tienes que actuar? Todos, mira, algo que he aprendido es que Dios está hablando en todo tiempo. Dios habla en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Te habla cuando estás haciendo tu comida, cuando estás limpiando, cuando estás ahí en tu trabajo, si estás en algún trabajo fuera de casa. Te habla, ¿verdad? A través de tus hijos, te habla a través de la prédica, te habla en visiones, en sueños, a través aquí de los devocionales, a través de la escuela profética. Dios en todo tiempo, amadas, nos está hablando. ¿Y qué pasa muchas veces? Nosotras o el ser humano muchas veces, aunque Dios esté hablando en nuestra vida, incluso al ver su gloria, miren, aquí Miriam había visto la gloria de Dios. Aquí Miriam había visto grandes cosas de parte de Dios, había visto el mar abrirse en dos. ¿Cuántas de aquí han visto eso? A ver, nadie. Aquí las maravillas, todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, las plagas, todas las cosas que están en Éxodo, Miriam lo vivió. Miriam lo vio con sus ojos, no se lo contaron. Miriam vio el poder de Dios. Miriam miró la gloria de Dios. Miriam caminaba en la presencia de Dios. Pero muchas veces, ¿qué sucede cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados? Todo eso se puede ir, se desborona. Todo lo que tú estás avanzando en el reino a causa de alguna desobediencia, a causa de los problemas, a causa de los pleitos, a causa de dejar que el enemigo entre en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, todo eso se puede derrumbar. Dios seguía amando a Miriam, sí, pero por eso la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y esto había sucedido, Dios amaba a Miriam, pero ciertamente lo que hizo no fue correcto. Sí, en este caso, ¿qué fue lo que hizo Miriam? Murmuró.
Hoy entendemos y la Biblia nos enseña que la murmuración, el chisme, el hablar de otros, el levantar falsos, todo eso no le agrada a Dios. Y que aquí fue tremendo porque eso puedo entender, no sé tú, que es algo grave para Dios. Al menos aquí lo puedo ver. Al menos si es para un siervo de Dios, aquí puedo ver porque él fue muy claro. Y dijo, se lo hicieron a mi siervo Moisés, al más fiel, hasta les dijo, por eso yo se los digo cara a cara, no me voy a meter en sueños a decírselos, yo se los voy a decir cara a cara. Miren qué tremendo. Esto es algo importante. Hablar muchas veces, y no sé por qué, ¿verdad? Había visto esto, pero ahorita Dios me está mandando a enfocarlo también en esta área. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos mentores, alguien que está guiando nuestra vida. Y muchas veces juzgamos. Muchas veces se hace fácil juzgar a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, a nuestro mentor, ¿verdad? Hablar mal de él a sus espaldas, no declarar bendición. Te repito, ¿qué puede ser el pecado? Simplemente, miren, algo que yo he aprendido. Si tú no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el chisme. El chisme, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Yo siempre le digo a la gente, le digo ahí en la iglesia, ¿saben qué? Si tú quieres enterarte de algo que está viviendo tu vecina, la hermanita de la iglesia, si vas a orar por ella, entonces entérate, porque va a ser porque vas a orar por ella. Pero si tú nada más quieres escuchar su vida, escuchar lo que está pasando, lo que está haciendo, lo que hizo, lo que vivió, solamente por escuchar y criticar, entonces eso no está edificando a nadie. ¿Sí? Porque vemos que esas situaciones, amadas hermanas, a Dios no le agradan. A Dios no le agradan. Y si nosotros queremos ser mujeres realmente que puedan impactar la vida de otras mujeres, tenemos que hacer cambios en nosotras. Tenemos que ser mujeres obedientes, tenemos que ser mujeres con temor de Dios. Aquí hay algo muy claro y que quizás no se dice específicamente, pero aquí Miriam no tuvo temor de Dios. Aquí Miriam y Aarón hablaron lo que quisieron, dijeron lo que quisieron, ¿verdad? Cosas incorrectas en contra de Moisés. Y ahí no hubo temor de Dios. Muchas veces pasa en la vida cristiana, ¿verdad? Que tú ya estás caminando y de repente no te das cuenta en qué momento el temor se fue de tu vida. No te das cuenta en qué momento el temor de Dios ya no está más ahí. La Miriam, escucha esto, que estaba gozosa cuando el pueblo de Israel salió, que estaba danzando, que estaba llena de gozo, que escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? De un momento, de repente, más adelante, tiempo más adelante, ya esa Miriam se estaba empezando a contaminar. Ya esa Miriam estaba dejando de tener temor de Dios. Ya no le importaba, ¿verdad? Lo que Dios pudiera pensar de ella. Ya no le importaba si decía algo incorrecto, algo bueno, algo malo. Y así muchas veces el temor de Dios se va perdiendo. Pero algo que debemos entender, amadas hermanas, es que dice su palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que la voluntad del Padre siempre, siempre va a ser la misma. ¿Cuál va a ser? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. No sé cuántas aquí, ¿verdad? Se están identificando, pero yo creo que en algún momento de nuestras vidas, amadas hermanas, hemos pasado por esta situación, ¿verdad? En el que Dios está, conoces a Dios, Él te está levantando, tú estás al 100, tú vas con todo, ¿verdad? Empiezan a venir cosas extraordinarias a tu vida, Dios te empieza a usar, empiezas a ser de bendición para muchos. Pero miren, ya cuando estás muchas veces llena, avanzando, por muchas veces por una mala decisión que tomemos, por una mala acción, ¿verdad? Por una desobediencia, todo eso se desborona. ¿Sí o no? Todo eso que ya Dios ha edificado en ti puede romperse, puede destruirse. Y sabes que muchas veces hay que volver a edificar.
Y eso cuesta. Estar volviendo a edificar, estar volviendo a llenarte, estar volviendo a donde ya Dios había puesto tu vida. Es volver a regresar al lugar y a lo que Dios ya te había entregado, ya te había dado. ¿Sí me van entendiendo? Ahí voy a ver los comentarios. Así es, amén. Sí, yo sé que esta serie, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, qué padre, ¿no? Cuando decimos, Dios, su propósito en mí, amén, gloria a Dios, Dios me va a usar, amén, gloria a Dios. Pero algo que hemos aprendido y yo he entendido, amadas, en mi vida, y es que Dios lo ha revelado a mi vida muchas veces, es que eh, es importante la obediencia. Y es que sin obediencia en el reino de Dios no vamos a poder avanzar. Y eso es una realidad. El reino de Dios, si tú ves en la Biblia, Dios, la obediencia está totalmente plasmada en su palabra. Desde el principio hasta el fin, Dios habla de obediencia. Desde Adán y Eva, amadas hermanas, Dios tenía presente la obediencia en su instrucción. Cuando les dijo, no coman de ese árbol. ¿Y qué pasó? Comieron. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Y no nos damos cuenta que perdemos todo lo hermoso de Dios por una desobediencia en nuestra vida. ¿Sí? Igual tú ves en la Biblia, todo se trata de obediencia al Padre. Incluso al final en Apocalipsis, cuando le da esa palabra a las iglesias, habla de obediencia. ¿Por qué, amada iglesia? En el reino de Dios tenemos que ser mujeres, hombres, mujeres obedientes. De otra manera, no podemos avanzar, no podemos llegar a los propósitos de Dios, porque te voy a decir algo, si Dios te dice derecha y tú quieres ir a la izquierda, está bien, ve a la izquierda, pero el propósito de Dios no va a poder estar en tu vida. Si Dios te dice, voy a dar ejemplos más claros, en nuestra casa como mujeres, como esposas o a las señoritas que están aquí, si Dios te dice a las jóvenes, les dice, honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre, obedece a tu madre. No nos dice, obedécelo si es bueno. A mí algo que me encanta es el ejemplo de David. ¿Cuántos han escuchado la historia de David? Miren, David, no sé tú, pero yo puedo ver que Isaí no fue muy buen papá. ¿Sabes por qué? Porque Isaí dice la Biblia que cuando vino el profeta Samuel y le dijo que trajera a todos sus hijos porque de ahí iba a salir el rey que Dios había elegido, ¿dónde estaba David? Su papá ni lo tomó en cuenta, amada hermana. Allá lo dejó. O sea, que tu propio papá te rechace, escucha esto, pero David no lo dio. David lo honró, David lo amó, David fue obediente. Y a causa de la obediencia, entonces dijo, ese es, venme a traer al que no has traído, porque ese es. Cuando hay obediencia, aquí les digo a las señoritas, a los jóvenes, les decimos muchas veces, obedezcan. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios y porque es beneficio para su propia vida. Si uno no honra, si uno no obedece lo que Dios nos está diciendo, los planes de Dios, por más que Dios tenga propósitos grandes en tu vida, si hay desobediencia en nuestro corazón, no llegaremos a ese destino. No vamos a poder llegar, no porque Dios no quiera, sino porque las mismas consecuencias, como lo vimos con Miriam, las mismas consecuencias nos detienen, ¿sí o no? No sé si lo notaste, pero Miriam era líder, estaba con las mujeres ahí liderando. A causa de eso, leímos que Dios le dijo fuera del campamento, ahora sí que váyase para allá 7 días. Eso me habla de que se detuvo. Ella se detuvo. El plan de Dios, lo que ella estaba haciendo, se detuvo. Ya te vas dando cuenta. Aparte de las consecuencias que vinieron sobre ella, como fue la enfermedad que tuvo en su piel. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro ejemplo? Nosotros como mujeres, como esposas, ¿verdad? Dios nos manda a ser mujeres que honremos a nuestro esposo. La honra que es, amadas hermanas, ¿verdad? Yo sé que muchas veces cuando leemos este versículo, someteos a vuestro esposo, honrarlos, así como que no sé a cuántas de aquí a mí
Al principio, cuando yo llegué a Cristo y leía eso, sinceramente les abro mi corazón. Era así como de que me costaba así como que escuchar esas palabras, ¿cómo que someteos? ¿Cómo que esto? ¿Verdad? Pero no entendemos que cuando Dios nos manda algo, jamás Él lo va a hacer de una forma diabólica, sino Él lo va a hacer porque hay un orden y porque hay amor. Cuando Dios nos dice en su palabra, honra a tu esposo, tienes que honrarlo. Habla de ver admiración en él. Quizá me vas a decir, pastora, es que, ¿qué voy a admirar yo de este hombre? Mira, algo tienes que admirar de ese hombre, porque por eso te casaste con él, porque por eso estás con esa persona. Si algo he aprendido en mi vida es que, miren, Dios nos ama a todos. Así como Dios te ama a ti, también ama a ese hombre que está a tu lado. Y sabes qué, amada hermana, cuando Dios nos manda a hacer eso en su palabra, nosotros tenemos que entender hacerlo. Y a mí me encanta porque cuando Dios dice, honra a tu esposo y sujetaos a él, pero le dice así como si fuera para el Señor. Porque nosotras como mujeres sí que honramos a Dios, ¿sí o no? Ahí estamos sirviendo, las iglesias mayormente están llenas de mujeres porque sí en nosotros, escucha esto, en la esencia de la mujer sí está el honrar. Dios nos ha puesto con un corazón servicial para hacer ayudas desde el principio de la creación. Sí lo vas entendiendo. Y por eso le dice, pero háganlo como si fueran para mí. O sea, cuando estés haciendo, honrando a tu esposo, acuérdate que Dios te lo está pidiendo y tienes que tener en tu corazón agradar a Dios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos pide como mujeres, Dios? Que seamos mujeres valientes y esforzadas, que nosotras llevemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a avanzar en el reino de Dios. Somos las edificadoras, escribe ahí, yo soy, y ahí donde tú estás, quiero que repitas, yo soy una edificadora del reino. Porque la Biblia lo dice, nos llama edificadoras de nuestro hogar, pero para Dios es importante nuestra casa, nuestro hogar. Muchas veces queremos solo edificar allá afuera, edificar en la iglesia, pero no nos damos cuenta que para Dios lo más importante es tu familia. Los que están cerca de ti, ellos también son tu prójimo. ¿Sí? Y si Dios nos dice en su palabra que seamos edificadoras, que llevemos a nuestros hijos, nosotros somos las que tenemos que estar ahí enseñándoles la palabra, enseñándoles con ejemplo, con palabras, con acciones, con decisiones, que amamos a Dios. ¿Y qué pasa en nuestra vida si nosotros no lo hacemos? Si nosotros después del servicio nos vamos a nuestra casa, seguimos con la misma rutina, pero no buena, con los mismos pleitos, seguimos hablando cosas, maldiciendo, ¿me vas entendiendo? Si no hay sabiduría en nosotras como mujeres, entonces, ¿qué va a pasar? Que los propósitos de Dios se van a derrumbar. No sé cuántas de aquí, amadas, hoy Dios está hablando a su vida, ¿verdad? Pero yo sé que esta palabra es de mucha bendición, porque estamos conscientes que Dios quiere. Di ahí donde estás, si hay alguien a tu lado, di, Dios siempre quiere. Dios siempre quiere que yo avance. Dios siempre quiere que yo camine en su reino. Dios siempre quiere que yo sea esa mujer que el propósito, los planes que puso en mi vida. Dios lo anhela, Dios lo quiere. Sin embargo, Dios nos dice, ok, tienes que permanecer. Para que esto permanezca en ti, para que mis planes, mis propósitos eternos puedan permanecer en tu vida. Tienes que ser una mujer obediente. Tienes que ser una mujer que tenga temor de Dios. Les decía hace un momento, muchas veces, ¿qué sucede? Hemos visto el pastor y yo, mucha gente, ¿no? Somos pastores, tenemos aproximadamente 2 años pastoreando, pero hemos visto, ¿verdad? Muchas situaciones y algo que hemos visto mucho en la gente, en las iglesias, en los cristianos, es que muchas veces la gente llega el domingo a la iglesia. Ahí yo sé que Dios habla, que Dios llena su vida, que Dios fortalece, porque ese es el propósito de congregarse, ¿no? Está escrito en su palabra y ahí Dios se manifiesta y ahí pasan cosas tremendas.
Pero ¿qué pasa muchas veces? Sales de la iglesia y uno vuelve a envolverse en las cosas de este mundo. Tú has entendido que, como Miriam sabía que no era buena la murmuración. Miriam lo sabía. Sin embargo, ella lo hizo a pesar de cuántas cosas y cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a tu oído, te ha susurrado al oído, no hagas esto, sé prudente, sé sabia. Dice la Biblia, airarse pero no pecar. Y tú te airas muchas veces, ¿verdad? Y ya en una semana no hablas. ¿Cuántas situaciones nos hacen perder lo que Dios ha puesto en nosotras? No dejemos, amadas hermanas, que eso siga sucediendo en nuestras vidas. Dios nos llama, escucha bien, a ser mujeres, eh, realmente ser mujeres de cambio y que puedan transformar a otras mujeres. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? ¿Cuántas aquí quieren ser esas mujeres de avivamiento? Esas mujeres que sean de bendición para otras. ¿Cuántas aquí? Pero para que eso suceda, tienes que conquistar esas áreas en tu vida. Déjame decirte algo importante y es que las áreas, escucha esto, las áreas en las que tú tendrás autoridad son las áreas que tú ya pasaste, en las que tú ya entendiste, las áreas en las que eso ya no mueve tu vida, tu fe y tu obediencia en Dios. Te voy a dar un ejemplo. Si tú eres una mujer, ¿verdad? Que has aprendido, no sé, a no murmurar, a no hablar mal de otros. Entonces, cuando a ti se te acerque una mujer con ese problema, tú tienes toda la autoridad de parte de Dios para poder ayudar a esa persona a salir de esa condición. ¿Ya me vas entendiendo? Si tú eres una mujer que ha aprendido a honrar a su esposo, una mujer que ha aprendido a impulsarlo, que a través de ti él llegó a los pies de Cristo, a través de tu testimonio, de tu obediencia. Entonces te vas a encontrar enfrente a mujeres que aún su esposo no llegan, pero tú vas a tener toda la autoridad para enseñarles. ¿Sí me vas entendiendo? Dios te va dando autoridad para lo que tú ya conquistaste. Y eso es bien importante. Muchas veces Dios quiere depositar autoridad en nuestra vida, pero aún no hemos conquistado esa área. No podemos tener poder, autoridad sobre alguien si esa área no ha sido conquistada en nosotros. Pero hoy, amadas hermanas, Dios nos enseña que Él quiere hacerlo y que Él lo va a hacer. ¿Cuántas dicen amén ahí donde están? Porque esa es la voluntad de Papá Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y Él los está llamando a cada día a ser diferentes. No te voy a decir que de la noche a la mañana va a suceder, pero sabes que Dios ve la intención del corazón. Algo que yo he aprendido y dice su palabra es que Él ve la intención del corazón. No es lo mismo, escucha esto, pecar deliberadamente sin que nada te importe a que digas, ok, yo me estoy esforzando, hoy a lo mejor fallé, hoy a lo mejor no pude, hoy a lo mejor maldije, me enojé, hice, pero Señor, perdóname, yo quiero cambiar. ¿Sí me vas entendiendo? Pero yo quiero ser diferente, pero yo quiero hacerlo. Y ahí Dios entra entonces y empieza a ayudarte, empieza a alinear tu vida porque Él ve que tú quieres, anhelas ser diferente. Anhela ser esa mujer que Él dice su palabra, que Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, amadas. ¿Cuántos propósitos están ahí detenidos? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas cosas están detenidas en ese lugar, en ese fuera del campamento como Miriam? ¿Cuántas cosas están detenidas ahí? A causa de que muchas veces no hemos sido obedientes a Dios. Y amadas, tú me vas a decir, pastora, es que es difícil, claro que es difícil, pero por eso la Biblia nos enseña que ahora tenemos a Dios. Y la Biblia nos enseña que nos tenemos que bastar en su gracia. Cuando el apóstol Pablo decía acerca de su aguijón, de eso que él le costaba, porque el apóstol Pablo también era un ser humano como tú y como yo, y él habla en Romanos 7 acerca del pecado, y dice, esto también para mí es una batalla. Amadas, tú no estás sola.
Jesús también pasó por eso. Todos. Las luchas que tú tienes, yo sé que muchas veces son difíciles. A lo mejor aquí hay mujeres que me dicen, es que usted no conoce cómo es mi esposo. No lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que Dios sí, y que tú eres una hija de Dios y Él no te va a dejar ahí botada. Él no te va a dejar ahí. Al contrario, Él te va a dar fuerzas, Él te va a dar sabiduría, Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Y todo esto que yo te digo, amada hermana, es porque son cosas que muchas yo he vivido en mi vida. Y he podido ver la mano de Dios, he podido ver la gloria de Dios, he podido ver la victoria de Dios en muchas áreas de mi vida. Muchas veces no ha sido fácil. El miércoles pasado lo hablaba la pastora Suani, ¿verdad? Todos pasamos procesos, todos pasamos dificultades. La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Dios no nos da una promesa que en este mundo todo estará sin problemas, pero nos da una excelente promesa y dice, pero yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que si tú vas a Dios, si tú le obedeces, si tú te acercas a Él, entonces Él te da fuerzas nuevas. Él te ayuda a levantarte, Él te ayuda a cambiar ese temperamento, Él te va a ayudar a ser una mujer diferente, Él te va a quitar el temor, Él va a quitar la inseguridad de ti, sea lo que tú estés viviendo. Si tienes crisis económicas, Él te va a levantar. Hay promesas en la Biblia. A mí me impactó la vez pasada, estábamos dando acá en Piedra Ágata una serie de la prosperidad y me parece que leí que 1500, algo así, veces aparece en la Biblia la palabra prosperidad. Hablo económicamente, ¿eh? Es algo tremendo. La voluntad del Padre es que seamos bendecidas también económicamente. Pero muchas veces la bendición se está deteniendo, escucha esto, amada, a causa de justamente de nuestras decisiones y acciones. Por eso tenemos que ser mujeres entendidas. Di ahí donde estás, yo voy a ser una mujer entendida, voy a ser una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer obediente. Amén. Así que, pues yo te exhorto hoy en esta mañana, vamos a terminar ya en un momento, casi van a ser las 10, pero sí Dios quería traer esta palabra a nuestras vidas, entender que hay grandes cosas de Dios en cada una, ahí en la hermana Denise, en la hermana Isabel, en todas las que están, hay grandes cosas de parte de Dios, sin duda, no hay duda, y yo sé que a muchas Dios se los ha revelado, a muchas Dios se los ha confirmado por medio de profetas, pero es tiempo, amadas, de dar ese paso y de entender que no estás sola. Cuando sientas que no puedes, escucha esto, cuando sientas que no puedes en medio de la dificultad, ahí es donde tú tienes que ir a la presencia de Dios. No hay otro lugar. Me gustaría decirte, hay otro lugar, no lo hay, porque ese es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando tú estés pasando aflicción, cuando ves que las cosas no suceden, cuando ves que tus hijos no avanzan, cuando estás viendo que las promesas aparentemente no están llegando, porque déjame decirte que es aparentemente, porque Dios siempre está trabajando. Pero mientras llega la promesa y tú sientes que no puedes en la dificultad, tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que ir ahí, ahí entrega tus cargas, ahí bástate en su gracia, ahí es donde Él te va a dar fuerzas nuevas para seguir avanzando. Pero no cometas el error, escucha esto, no cometas el error de volver atrás. Volver atrás no significa solamente irte al mundo. Volver atrás, escucha esto, es algo importante y con esto termino. Es cuando tú ya estabas avanzando, voy a dar un ejemplo rapidito. A lo mejor tú eres una persona que maldecía mucho, un ejemplo. Y ya estás avanzando, ya esas maldiciones no las dices, ya estás cambiando y te das el lujo de volver a hacerlo. ¿Qué va a pasar? Eso te vuelve atrás y te estanca. Vemos el ejemplo de Miriam. Por eso, mejor cuando estés pasando que dices, ¿sabes qué? Señor, me hicieron esta injusticia, no sé cómo actuar aquí, ve a la presencia de Dios. Porque ahí es el único lugar, amada hermana, en el que vas a ser transformada, en el que vas a ser limpiada, en el que las cargas se van a ir. Miren, yo soy testigo de eso, algo que he vivido en mi vida muchas veces es eso, ¿verdad? Cuando estoy pasando alguna dificultad y en todos los procesos que he vivido,
allá voy a la presencia de Dios. Ahí voy y ahí lloro y yo le digo, Señor, no me quiero ir de este lugar si tú no quitas esto que estoy sintiendo. Yo quiero levantarme, yo quiero irme de este lugar, pero con un corazón diferente, amando al que quizás me hizo daño en ese momento. Eso es querer ser diferente. Eso es querer vivir una vida diferente. Muchas veces la gente dice, yo ya te perdoné, pero ¿qué pasa? Pero no me hables. Ya te perdoné, pero ahorita no. Por eso necesitas ir y que Dios realmente te limpie y te ayude. Amén. Bueno, amadas hermanas, vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar por esta palabra que Dios nos está trayendo. Es una palabra a lo mejor un poquito fuerte, pero son las mejores, siempre digo, porque son las que confrontan nuestra alma, son las que confrontan nuestro espíritu, las que nos hacen, estas palabras son las que justamente nos hacen como que partir un tiempo en nuestra vida. Si estábamos viviendo de una forma, estas palabras nos dicen, detente ahí. ¿Por qué? Porque necesitas cambiar el rumbo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por esta palabra que has traído, Señor, a tus hijas. Señor, yo sé, Padre, que esta palabra ha sido de bendición para todas, Señor, incluso para mi vida personal, Señor. Mi Dios, tú nos estás llamando, puedo ver que tú nos estás impulsando, mi Dios, es como si tú nos estuvieras impulsando, Señor, a la obediencia. Mi Dios, yo te pido fortaleza por cada mujer que está aquí, Señor. Padre, porque ciertamente hay mujeres, Señor, aquí que están pasando situaciones realmente difíciles. Puedo ver en mi espíritu mujeres que, o sea, literalmente pasan dolor, pasan muchas veces angustias, cosas difíciles. Quizás por tu mente ha pasado o en este momento está pasando eso. Decir, pero es que no conoce lo que yo vivo, lo que yo paso, pero Dios sí, amada hermana, Dios sí lo conoce. Y algo que Él hoy te quiere enseñar es que Él jamás te va a dejar y que Él está en este lugar justamente para impulsarnos a no quedarnos en este lugar de desolación, en ese lugar de tristeza, en ese lugar olvidado. Cuando Miriam fue sacada del campamento, ahí estuvo sola, desolada, estuvo llena de enfermedad, incómoda, quizás le dolía, pero Dios la perdonó y Dios la trajo de vuelta. Y yo declaro, Señor, en esta mañana, Padre, fortaleza para cada mujer que hoy está en este lugar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que son mujeres obedientes, Señor. Padre, se rompe el día de hoy, Señor. Se empiezan a romper las estructuras, Señor, en la mente. Todo muro, Señor, en el interior. Todas cultura aprendida, Señor. Todo lo que muchas veces traemos, Señor, a nuestra vida, pero que no va conforme a la luz, a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, en esta hora se empieza a romper en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahí donde están, pongan su mano en su cabeza. Vamos a declarar, Padre, yo declaro, Señor, que a partir de hoy, Señor, cada mujer que está en este lugar, Señor, Padre, tus pensamientos, Padre, van a estar sobre ellas.